Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el diario económico del negocio internacional de España. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, que nos va a hablar de la situación del sector y de sus perspectivas. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar, si me parece, hablando un poco de qué empresas exportadoras aglutina la asociación, cuál es el tamaño medio de las mismas y principales mercados donde opera. Ujú. Bueno, la Federación Española del Vino agrupa a prácticamente 750 empresas bodegueras de España y por lo tanto es una muestra más que representativa de lo que supone el sector vitivinícola español, que está configurado por 3000 y pico bodegas. Dicho así, parece que todavía habría muchas no asociadas, pero la verdad es que precisamente nuestras bodegas se caracterizan desde el inicio de la creación de la federación, que además se constituyó por eso, por ser exportadoras, marquistas y envasadoras, es decir, el producto que venden es vino envasado con su marca y dedican una gran parte de sus recursos y por tanto una gran parte de sus ingresos provienen de la exportación a todos los mercados internacionales donde se vende vino. Lógicamente, al igual que pasa como con cualquier otro sector de actividad, depende mucho porque el sector del vino permite que incluso empresas muy grandes, muy consolidadas, tengan un mercado muy importante en un determinado país que es uno de los mayores compradores de nuestros vinos y sin embargo a lo mejor otra bodega muy grande, muy importante que exporta mucho, pues coincide que en ese país no tiene mucho éxito con su importador, por ejemplo, y entonces tiene menos ventas. Pero por supuesto los mercados principales son los mismos que los del vino español. Estamos hablando por este orden de importancia para el vino envasado de Estados Unidos, Reino Unido, depende del año, primer, segundo lugar. Estamos hablando de Suiza, de China, de Canadá. Canadá es un mercado que está creciendo tremendamente. México, también y sorprendentemente Francia, Escandinavia, en particular Suecia es el mayor consumidor a través de su monopolio y así pues hasta prácticamente 180 mercados porque como digo, la presencia exportadora de las bodegas es altísima y se exporta incluso pequeñas cantidades a muchísimos mercados que sorprendería, ¿no? Yo qué sé, desde las Bahamas a Bahrein, por decir algo, ¿no? Es curioso. Pero bueno, eso ya son anécdotas, ¿eh? El grueso se exporta, como digo, en estos países que he mencionado. Faltaría Irlanda por incluir. Y el gran hándicap, por supuesto, pero eso es inevitable que tiene el vino, es los países musulmanes, donde la exportación es muy limitada, pues para hoteles internacionales, algún duty free en algún país que está permitido. Y eso es la gran espina. Y luego, por supuesto, países que pueden tener mucho potencial en el futuro, como la India, pero que las dificultades en la exportación complican tremendamente el que haya una presencia importante de bodegas. Y en cuanto al tamaño de las empresas, pues efectivamente decía que la federación representa muy bien el sector vitivinícola español, donde tan solo un 1% son grandes empresas, en el caso de las bodegas. Yo siempre digo que incluso en las bodegas muy grandes o las empresas bodegueras muy grandes, resulta que son pequeñísimas comparadas con otros sectores de la actividad económica. Estamos hablando de que en España no hay más que aproximadamente una docena de empresas bodegueras que aglutinan a su vez varias bodegas en distintas zonas del territorio que facturan más de 100 millones de euros. ¿Eh? O sea, que es una cifra que si comparamos con otros sectores de actividad, incluso en el área de bebidas, es casi ridículo. Existe una gran masa de pymes y dentro de pymes medianas y pequeñas, aunque no muy pequeñas, que digamos con una facturación de entre, podríamos decir, los 15 y los 100 millones de euros y por supuesto ya un número tremendo, tanto como el 75% que facturan menos de 15 millones de euros. Por lo tanto, es una amalgama de muchísimas empresas y la mayoría muy pequeñas. Hablando del peso que tienen muchas de las bodegas o empresas relacionadas con el vino, ¿qué tanto por ciento de volumen exportador tiene el sector del vino en relación a la economía española? Bueno, el sector del vino
el vino lleva una tendencia creciente. En 2018 casi llegó a los 3.000 millones de euros de exportación sobre un total de agroalimentarios de que entonces no llegaba a 50.000, estaba en 40 y tantos mil. Es cierto que con el 19 un pequeño parón más la pandemia en el 20 está en 2.000 y pico, se está recuperando. Yo creo que en un par de años podremos llegar otra vez a esos 3.000 millones de euros en un contexto de que el agroalimentario está vendiendo en el entorno de 50 a 55.000. Por lo tanto, no llega al 10% de las exportaciones agroalimentarias, pero anda cerca, lo cual es muy importante y a veces no conocido, ¿no? Parece que, es decir, después de cárnicos, especialmente porcino y frutas hortalizas, es el sector que más exporta con diferencia, incluso más que el aceite de oliva. Ujú. Y claro, comentando pues esos mercados de destino que en los que pues a lo mejor hay más dificultad que en otros, ¿qué mercados de destino son los principales para las empresas del sector y cuáles podrían ser estratégicos a medio o largo plazo? Bueno, decía antes que, claro, la diversificación es tremenda, pero yo diría que al vino español le queda muchísimo camino por recorrer en mercados muy, muy consolidados, porque además son mercados en los que está creciendo el consumo de vino. Y aquí pongo ejemplo dos de América del Norte, como son el propio Estados Unidos y Canadá, dos mercados que son mercados maduros para el vino y que sin embargo son mercados que potencialmente tienen todavía muchísimo recorrido para las bodegas españolas tanto en volumen como en valor, que quizás es la gran asignatura pendiente del vino España, crecer en valor por litro. Pero decía que esos dos mercados, por ejemplo, y partiendo la base de que Estados Unidos en el año 2019 alcanzó el primer puesto como mercado para vinos envasados, ¿de acuerdo? Digo, insisto mucho en el tema envasados porque en el mercado del vino español hay dos, digamos, grandes patas, la pata del envasado y la pata del granel. La pata del granel es un mercado diferente, como decía antes, todas nuestras bodegas son envasadoras, no juegan a ese mercado, en todo caso alguna bodega de manera residual. Antiguamente sí, pero han ido pasando a envasadoras marquistas y el mercado de granel pues es básicamente para vender graneles, en algunos casos commodity, en otros casos varietales de más precio, sobre todo a mercados europeos. Pero si volvemos al envasado, que como decía es el objeto de exportación de nuestras bodegas, teníamos esos mercados más consolidados y tradicionales, que son los europeos, los más cercanos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Escandinavia, Bélgica, Holanda, Alemania, por supuesto, y luego muchos de Sudamérica, como México, Brasil en menor medida, pero también Colombia. Y luego están esos mercados, que por supuesto hay bodegas que llevan decenas de años exportando a Estados Unidos, han tenido más boom. Canadá, por ejemplo, a partir del Tratado de Libre Comercio se está despegando potencialmente, y luego los mercados tradicionales, y luego los mercados asiáticos, donde España tradicionalmente ha tenido una presencia pequeña, que tienen una oportunidad grande. China va creciendo, Japón va creciendo, pero también mercados que sorprenden como Corea, Vietnam, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos mercados son unos mercados que se irán desarrollando. Y básicamente sería un poco esa la gran mancha. También luego hay sorpresas. Te encuentras que países como Cabo Verde o Angola son compradores de vino españoles de manera importante. Y claro, es decir, con estos tiempos tan complicados que nos están tocando vivir, ¿qué necesidades demanda el sector para mejorar, por ejemplo, la competitividad frente a empresas del sector con las que compiten internacionalmente? ¿Y qué valoración de las decisiones recientes del gobierno han podido afectar de una manera pues, negativa o positiva a esta competitividad? Bueno, el sector del vino español, como todo el sector del vino de la Unión Europea, goza desde la entrada en vigor de la OCM única en 2008 de unas ayudas que pasaron de ser unas ayudas directas al agricultor, al viñedo, como existen en otros tantos cultivos agrarios de la Unión Europea, a tener lo que se llamaba el programa de apoyo al sector vitivinícola, ¿no? En España, PASVE, el programa de apoyo al sector vitivinícola español, o planes nacionales de desarrollo del sector vitivinícola.
Eso ha permitido, eran medidas orientadas a la competitividad, básicamente todavía están en vigor y esperamos que se van a renovar con la próxima aprobación de la PAC, esperamos, que han permitido sobre todo la apertura de muchas bodegas al comercio exterior. ¿Por qué? Porque una de las medidas era la cofinanciación para la promoción en países terceros, es decir, países de fuera de la Unión Europea, y esto tenía un montante, a partir del año 2008, tenía un montante anual de unos 50 millones de euros, lo cual significa 50 millones de euros que ponía la Unión Europea y 50 millones de euros que tenían que poner las bodegas españolas, bodegas, denominaciones de origen, agrupaciones de productores, exportadores, y eso ha permitido a muchas bodegas internacionalizarse. Además coincidió con el momento de la dura crisis del 2008, la crisis económica, que todo el mundo sabe que ha tenido un impacto muy negativo en el consumo nacional durante muchos años, y muchas bodegas, sobre todo medianas y pequeñas, que están muy enfocadas al mercado doméstico, porque al final es más cómodo, exige menos trabajo, menos preparación incluso, pues gracias a estas ayudas ha podido internacionalizarse. Y dicho lo cual, nosotros desde la Federación no somos muy demandantes de ayudas, es decir, nosotros creemos en la libre competencia y en el trabajo de las marcas y de las empresas. Bien, si hay unas ayudas hay que aprovecharlas, y decía que dentro de ese plan de apoyo estaba la medida de promoción en terceros países, que ha sido muy importante, otra medida de reconversión varietal y de reestructuración de plantaciones, de la que se han aprovechado los agricultores, y básicamente otra medida de inversiones en bodegas que también ha sido muy útil para la mejora de la competitividad de la bodega desde el proceso productivo, desde el punto de vista del proceso productivo, ¿no? Entonces, eso es cierto que son unas medidas que también las tienen nuestros competidores de la Unión Europea, que además son nuestros competidores más directos, con lo cual no han marcado un antes y un después en mejora respecto a ellos, pero sí que sin duda, como decía, y especialmente esta de promoción en terceros países, que además ahora está siendo muy cuestionada desafortunadamente por parte de la Unión Europea como consecuencia de determinadas estrategias y porque el vino, por desgracia, tiene alcohol, pero bueno, esperamos que continúe. En cuanto a medidas extraordinarias por la pandemia, sí que las pedimos, porque además la Comisión enseguida dijo que las iba a dar, y ahí siempre pedimos que esas medidas deberían ser enfocadas a las empresas y especialmente a las empresas que habían dejado de vender en el mercado doméstico, porque hay que pensar que el año pasado, durante la pandemia, el mercado doméstico se ha caído casi un 50% del valor, que es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que la proporción global española, no de nuestras empresas, es que aproximadamente el 70 y tantos por ciento se venden en el mercado doméstico, es muy importante. Afortunadamente nuestras bodegas tienen un mix mejor, tienen un mix cercano ya al 40% en exportación, y eso facilita que entre el 40 y el 50 facilita que hayan podido sortear un poquito mejor esa crisis de consumo, ¿no? Pero lo que está claro, si me permites, Eugenia, es que no porque haya una ayuda se va a conseguir mejor. Si la hay, bienvenida sea, y lo que siempre hemos pedido es que se gestionara lo mejor posible. Nosotros hemos sido críticos con la destilación de crisis porque entendemos que eso era no paliar un problema, sino parchear un problema que además muchas veces, o en algunos casos, ha disfrazado de coyuntural un problema que es estructural, y que los problemas estructurales se deben resolver con ayudas o cuestiones o con planteamientos estructurales y no coyunturales. Ujú. Desde la Federación Española del Vino, es decir, pues, claro, se ofrecen muchos servicios al asociado, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían esos servicios que ofrece la asociación para facilitar o mantener la salida internacional de los asociados? Bueno, precisamente si por algo se caracteriza una asociación como la nuestra, sin duda es por su papel, vamos a decir, de lobby, pero ese papel de lobby bien entendido que ayuda a configurar las políticas nacionales y de la propia Unión Europea en cooperación con nuestra asociación europea, pues en favor de la industria del vino. Y, por ejemplo, nosotros somos tremendamente activos, por concretar en la parte que me decías de comercio exterior, aparte de un asesoramiento personalizado a las empresas o un asesoramiento general a todas las empresas. Todos nuestros socios tienen acceso a nuestra página web
en su intranet, digamos, en la de socios, a unas pestañas por países que actualizamos permanentemente, en la que hay unas fichas resumen de cada país de lo que se necesita, y hablamos de más de 100 países y hablamos de países pues como desde Angola, Mozambique, pasando por Canadá o Suecia, ¿no? Es decir, esa es una información necesaria para el que necesita exportar, pero también tratamos de resolver problemas concretos, pues muchas veces de etiquetado vía consultas, de qué hay que hacer en este país, qué hay que hacer en este otro, ¿no? También animamos y trabajamos, aunque nosotros directamente ya no organizamos más que el pabellón de España en Binexpo Hong Kong, aunque llevamos 2 años sin hacerlo por razones obvias, pero también animamos y colaboramos con ICEX en muchas iniciativas tendentes a la internacional, con ICEX y con nuestra asociación Paraguas FIAB en otras ferias, ¿no? Eso como principal asesoramiento en cuestiones de comercio exterior. Y de una manera más general decía que es muy importante esa labor de lobby bien entendido cuando hablamos de los tratados de libre comercio, pero no solo para su, digamos, negociación, que ahí nuestra capacidad quizá de acción es más limitada, sino también para su implementación. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Canadá que mencionaba anteriormente, nosotros lo apoyamos porque entendemos que los tratados de libre comercio abren puertas al comercio del vino en unas condiciones de igualdad, de seguridad, porque muchas veces se disfrazan determinadas barreras, o sea, se imponen muchas barreras al comercio exterior vía barreras técnicas, ¿no? Cuando precisamente el vino se caracteriza por su tremenda control de legislación, por sus referencias enológicas internacionales, y a diferencia de otros productos, pues su seguridad es total, porque es que solamente se puede elaborar conforme a esas prácticas, lo cual genera que sea un alimento seguro, ¿no? Y sin embargo se establecen trucos por determinados países, trampas, pero incluso por otros países que no son teóricamente tan malos, vamos a decir, como Canadá, ¿no? Pero que tienden a proteger su propia industria o su manera de comercial, en este caso sus monopolios de distribución, pues han realizado prácticas discriminatorias que nosotros directamente y a través de nuestras empresas, relacionándonos con las oficinas comerciales en este caso en Canadá, tanto en Ottawa como en Quebec o en Vancouver, o también directamente con la Comisión Europea o con las instituciones españolas, ponemos en el foco de nuestras autoridades a esos problemas que a su vez los transmiten o los trasladamos directamente en los foros multilaterales de negociación que hay, ¿no? Y eso es importante, es una labor que, claro, yo la cuento aquí ahora y eso, y que el socio muchas veces ni la conoce, pero que sin duda es parte de nuestro trabajo, una parte importante. Tenemos una persona dedicada exclusivamente al área de internacionalización y comercio exterior. Es decir, porque aparte de, es verdad que aparte del ICEX, pues bueno, pues es decir, hay otros convenios con otras instituciones, pues como pueden ser cámaras de comercio internacionales o CERCE, COFITES, o qué Bueno, convenios son los más ahora importantes. mismo no tenemos ninguna, precisamente porque, claro, la federación muchas veces tampoco puede ofrecer condiciones mejores. Es decir, si nosotros hiciéramos un convenio, por poner un ejemplo, con CESCE para seguros, seguramente nuestras bodegas ya tengan, o muchas de ellas ya tengan unas condiciones mejores que las que se les ibas a ofrecer, ¿no? Entonces, muchas veces no se trata tanto de convenios concretos como de actividades o imaginaciones. Por ejemplo, en el reciente convenio con el ICEX estamos tratando de potenciar la, la, el desarrollo de negocio de restauración español en el exterior. Y hemos puesto en marcha distintas iniciativas e ideas que tendrán que materializarse en el tiempo, que no son fáciles, porque lo difícil en este mundo del vino es la cantidad de agentes que estamos. Yo siempre digo que ojalá fueran miembros de la federación las 4.000 bodegas españolas, en un sector tan fragmentado, tan atomizado, tan regionalizado, con una casuística tan compleja, muchas bodegas que son muy pequeñitas, familiares, etcétera, pues incluso ven a la federación como si fuera la asociación de las grandes bodegas, nada más lejos de la realidad, porque como decía antes, tenemos un 1% de grandes empresas y del 99% restante, el 74% son pymes y micropymes, es decir, que es exactamente una respuesta, nuestra federación es una respuesta al tejido bodeguero español. Pero efectivamente en esas acciones concretas estamos apostando fuertemente con ICEX, como decía, y bueno, también
con Vinexpo en concreto, pues el tema de Vinexpo Hong Kong y la experiencia que nos da, empezamos justo a trabajar con ellos con la posibilidad de hacer algo para el Vinexpo París, que justo empezó en el año 10. Y bueno, no, fue en febrero del 20 cuando se realizó y luego vino la pandemia, fue una de las últimas ferias, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos. Pues muy bien, y bueno, ya para ir acabando, pues alguna observación, comentario, o cómo se ve el futuro del vino a corto medio plazo, o algo que quiera destacar o señalar que desde la Federación Española del Vino pues considere que sea pues relevante para poder dar Pues, una última pincelada. pues nosotros, muchas gracias Eugenia por este ofrecimiento. Nosotros en la federación y en el sector del vino defendemos una característica que tiene el vino que muchos otros sectores con más potencial económico a veces se arrogan, pero que es real del vino, ¿no? El vino tiene una presencia tremenda en todo el territorio nacional. Hoy por hoy está presente en las 17 comunidades autónomas, incluso en Asturias y Cantabria, y creciendo. Y es una presencia rural. En Madrid capital no hay bodegas, ni en Barcelona capital. Hay consumo, hay bares, hay restaurantes, pero no hay bodegas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un momento en el que tanto se cuestiona el problema de la España vaciada, etcétera, el vino, el viñedo, es una respuesta, es una realidad con una presencia territorial que además trasciende y genera riqueza en todo el territorio, en términos de empleo, en términos de cotizaciones a la seguridad social, en términos de sostenibilidad medioambiental, que también es tremendamente importante, evitando desertización, etcétera, etcétera, pero que además, como decía un antiguo presidente mío, cuando se vende una botella de vino en Shanghái o en San Francisco, automáticamente el dinero de esa parte del beneficio de esa venta va a llegar en vena, circulando hasta las venas de los viticultores de un pueblo de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Galicia, de cualquier zona de España. Esa es una de sus mayores virtudes y nosotros lo queremos poner en valor también ahora de cara al tema de los fondos Next y de la Unión Europea, porque creemos que puede ser un sector ejemplo de cómo se puede aprovechar bien e inteligentemente para mejorar y modernizar un sector, estos fondos, y además defendemos esta singularidad ante amenazas que tenemos muy serias. Lo decía antes, el vino tiene alcohol, lo sabemos. Es cierto que su patrón de consumo es totalmente alejado de cuestiones como el consumo abusivo, el binge drinking llamado aquí más o menos botellón. No quiero decir que no haya algún botellón donde pueda haber vino, pero no es el gran problema el vino ahí, ¿no? Y en cualquier caso, desde la federación y desde nuestras bodegas apostamos fuertemente por supuesto, que no lo consuman los menores de edad ni las personas con problemas, pero sin embargo estamos sufriendo amenazas muy grandes en las que es cierto que la salud pública debe prevalecer, pero el patrón de consumo de vino y lo que representa son muy diferentes de ser un problema como a veces se quiere vender a la sociedad. Recientemente se está diciendo que la primera gota de alcohol ya es mala, que te vas a morir de cáncer. Están diciendo eso, literalmente autoridades sanitarias y organismos internacionales. Es decir, todos por desgracia, o nos tenemos que morir alguna vez, yo creo que también tenemos que disfrutar de la vida y el vino. Y no es un lugar vacío, decir, que consumido con moderación, que es otra de las cuestiones que nos están atacando, que no quiere decir nada. Bueno, nosotros en nuestra web tenemos puesto lo que es moderación según las indicaciones del propio Ministerio de Sanidad. Y creemos que disfrutándolo en convivialidad y disfrutándolo con comida, con alimento, bien con tapas, bien en una comida pausada, etcétera, y no hay que efectivamente tomarse una botella en una cena uno solo, está claro, pero hay que disfrutarlo y hay que desarrollarlo. Y quizá esa amenaza es la que nos preocupa mucho y agradezco mucho que me hayas permitido usar este espacio también para ponerla de manifiesto y defender la singularidad y la necesidad de nuestro sector de seguir trabajando. Hablábamos antes de riqueza, de 3.000 millones de euros de comercialización, pero son un montón de miles de millones en fiscalidad y seguridad social, un montón de riqueza que se distribuye por toda España y, como decía, todo ese agarre al mundo rural que es tan importante. Es que justamente es eso, que decir, el vino es cultura, es sostenibilidad, es apoyo justamente a esa España vaciada, al ámbito rural, todo, o sea, es patrimonio.
es es cultura, es patrimonio decir, y además no hay que demonizar algo que es patrimonio, porque por eso. parece que aquí si no demonizamos algo no estamos contentos. Todo tiene que ser blanco o negro, cuando hay una gama de grises, desde el negro al blanco, tremendo, ¿no? Y sin duda, y a veces, y ahora que esto no es un foro de sanidad, no me resisto a decirlo. Yo a veces si me dijeran que por beberme una copa de vino con las comidas voy a vivir al final 3 días menos de mi vida, cosa que nadie sabe realmente si es por eso o porque me cae un ladrillo cuando ando por la calle, pues verdaderamente, pues a lo mejor prefiero vivir más feliz porque me gusta, que además a nadie se le obliga a beber vino tampoco, ojo, ¿eh? Ni el Ujú. sector hace campañas para que los menores ni se inicien en el consumo de vino y cuando todavía hay alguien dice, pues yo en mi pueblo de merendar me daban tostadas con vino y azúcar y yo siempre digo, bueno, eso era antes, eso ahora ya no lo podemos decir ni hacer. Pero No, bueno, es cierto que los tiempos cambian, ¿no? Para todo, pero que no hay que exagerar y sobre todo hay que defender, como tú decías, un sector que además ya trasciende a su importancia económica. Es un patrimonio sin duda cultural y propio de nuestra historia milenaria desde bueno, el nacimiento de la cultura occidental en el Mediterráneo está ligada al vino, sin duda. ujú. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, José Luis. Y bueno, Pues pues muchas esperemos gracias. que todo vaya, pues, vaya mejorando y progrese adecuadamente y que bueno, pues este Yo año que estoy, viene pues sea, vamos, mejor. Sí, estoy seguro que este va a ser el año de una gran recuperación. Ahora mismo las tendencias de consumo son muy positivas. Esperemos que se consoliden y sobre todo que la exportación nos siga dando alegrías. Pero muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y hasta cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Contamos con Hasta ello. luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hoy hemos contado con la presencia de José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Si queréis volver a ver la entrevista, os recordamos que podéis hacerlo a través de nuestra página web www.empresaexterior.com o a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.